Bien, ahora vamos a continuar la última sesión referida a los trabajadores con discapacidad. ¿Ok? Vamos a ver. Trabajadores con discapacidad. A ver, este grupo de personas, ¿no? Este grupo de sujetos están protegidos, lógicamente, por el derecho del trabajo, ¿no? Y últimamente quizás han sido, pues, los más, quizás, ¿cómo diría? El grupo de personas que no solamente se ha tratado de ofrecer un marco de protección quizás más amplio, más estricto, se puede decir, más controlado, supervisado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay se ha observado un gran margen de invisibilidad, de exclusión social, ¿no? De parte de nuestra sociedad hacia ellos. Pero también en los estudios que se han realizado se ha observado que hay una pérdida en cuanto al Producto Bruto Interno, ¿no? Que se podría utilizar en cuanto a estos trabajadores, y que ha ido en aumento esas pérdidas del 7 a un 9%, ¿no? Nosotros no contratamos trabajadores con discapacidad, ¿no? Entonces, en vista de esa marginalidad de estos trabajadores, ¿no? Se ha considerado oportuno, ¿no? Crear algunas normas, ¿no? Y un marco jurídico que lo proteja adecuadamente. Frente a ello tenemos, pues, lógicamente la Ley 29973, que es la Ley General de las Personas con Discapacidad, ¿no? El Decreto Supremo 0214, ¿no? Reglamento de Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? El Decreto Supremo 287 del año 2013 de normas complementarias sobre el compuesto a las rentas contenidas de la Ley 29973, y el Decreto Supremo 001-2003, la Ley de Creación de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. A ver, ¿quiénes son las personas con discapacidad? ¿No? Son personas, dice, con discapacidad, aquellas con con deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, ¿no? A largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. O sea, nos encontramos frente a un grupo humano, ¿no? Que va a presentar deficiencias, pero ya 100%, ¿no? Probadas, y que van a permanecer en el tiempo, ¿no? A eso los vamos a señalar como personas con discapacidad, o sea, algo que va a perdurar, ¿no? No es algo pasajero, porque algo pasajero nos llevaría a pensar que la persona va a recuperar, ¿no? Las funciones esenciales y retornaría al estado normal, ¿no? Sería un estado temporal nada más, ¿no? ¿Cómo se clasifican dichas personas, ¿no? Estas personas, o esta clasificación de personas con discapacidad, las vamos a tener, ¿no? En grupos de discapacidad intelectual, ¿no? En el tema de la discapacidad mental o cognitiva, ¿no? La limitación en el aprendizaje, donde vamos a encontrar personas de capacidades límites, ¿no? De inteligencia límite, que le llaman. Discapacidad física o motora, ¿no? Los que no se pueden desplazar, ¿no? Con facilidad o por sí mismos. Discapacidad sensorial para ver, para escuchar. Discapacidad psíquica, ¿no? Trastorno por el comportamiento adaptativo. A ver, en todo esto, en estos 4 tipos de clasificación de personas con discapacidad, ¿no? Lógicamente vamos a tener determinados parámetros y límites, porque si no también vamos a observar que ya la persona también estaría impedida, ¿no? Si tenemos una incapacidad, una limitación de ver y escuchar al 100%, pues definitivamente no va a poder desarrollar funciones, ¿no? Entonces se encontrarían dentro de un grado de incapacidad absoluta como persona, ¿no? De acuerdo al Código Civil. Entonces, y también el tema de la limitación mental y cognitiva, que creo que ha sido uno de los puntos a través de los cuales muchas empresas
¿no? Han podido desarrollar trabajos para una serie de colectivos, como por ejemplo los chicos con síndrome de Down, o hay unas aperturas, ¿no?, para las personas con autismo, ¿no? Entonces, estas personas también en determinados grados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su forma de capacitación, su forma de aprendizaje es al 100% totalmente como una especie mecánico, pero con un efecto muy positivo y alto de productividad en el trabajo. ¿Cómo se acredita que estas personas tienen el grado de discapacidad? ¿A través de qué? ¿No? A través de los hospitales del MINSA, ¿no? Podemos obtener la acreditación del sistema de e-salud, ¿no? Todos los hospitales de salud, a través de los hospitales que forman parte del Ministerio de Defensa, o sea, el hospital militar, ¿no? Y los hospitales del interior, que son los hospitales de policía, ¿no? La evaluación, la calificación, la certificación, la primera vez que se realiza para estas acciones son totalmente gratuitas, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una persona puede ser sometida a reevaluaciones, ¿no? ¿Qué debe presentar o qué debemos obtener? Hay una certificación, ¿no?, que la va a ofrecer o que va a ser a través de CONADIS, que se va a tener que cruzar la información, pero para que puedan tener validez, estas personas tienen que presentar un 33%, ¿no?, de reducción de sus capacidades físicas, mentales y motoras, en fin. O sea, debe ser un porcentaje del 33% o igual al 33%. No podemos tener tampoco más de esas cantidades. Pero también se tiene que estudiar el entorno familiar, ¿no?, la edad, ¿no?, la condición, la situación laboral de la persona, ¿no? Porque podemos tener, ¿no?, una persona con discapacidad motora, pero que tiene un apoyo familiar y que ha podido realizar una carrera superior, ¿no? O una persona con discapacidad sensorial que no ve, pero que ha podido lograr incluso una carrera universitaria, como lo han habido, y ejemplos nos sobran bastantes, ¿no? Incluso tenemos congresistas y todo lo demás en esos aspectos. Para poder cerrar un poco el tema de los organismos protectores de las personas con discapacidad, tenemos a CONADIS, ¿no? CONADIS es un organismo público, ¿no?, que desarrolla políticas y normas para poder integrar, ¿no?, en la sociedad este tipo de personas, ¿no? ¿Qué hace CONADIS? CONADIS, en primer lugar, va a llevar un registro de quiénes son personas con discapacidad, ¿no? Esto es importante porque la persona con discapacidad, para poder obtener ese certificado del 33%, debe estar debidamente registrada con ellos, ¿no?, que son los que van a dar fe realmente de esos grados de incapacidad. El registro de organizaciones que representan las personas con discapacidad, el registro de personas naturales y jurídicas que van a atender estos programas, ¿no?, y registro de sanciones por incumplimiento por parte de las empresas y de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, ellos van a convertirse, de todas maneras, si bien en un ente integrador, también un ente sancionador o de verificación, ¿no? De acuerdo al artículo 47 de la Ley de Fomento, nos señala, dice, el Estado a través de sus 3 niveles de gobierno, esto nos quiere decir a través del gobierno central ejecutivo, ¿no?, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, van a promover la adopción por parte de los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la persona con discapacidad y de estrategias de gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, como parte integradora de una política nacional. Bien, en primer lugar, que esta política se va a dar y se va a implementar tanto en la empresa privada como en las empresas públicas en general, ¿no? Y señala además que los empleadores públicos y privados que generen rentas de tercera categoría
y que emplean a personas con discapacidad van a obtener una deducción en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas, ¿no? En un porcentaje fijado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, ¿no? Lo que señala esta ley 29, ya me olvidé el nombre, 29973, ¿no? Prácticamente nos fija dos situaciones fundamentales. Uno, que eso se tiene que implementar tanto en lo público como en lo privado, y como un tema de incentivo a las empresas, la deducción del pago del impuesto, ¿no? Entonces, dos situaciones que ayudan. Bien, en el caso del sector público, vamos a ver cuándo nos vamos a encontrar con contrataciones de esta naturaleza. La contratación obligatoria es del no menos 5% de trabajadores del total independiente del régimen laboral. O sea, no menos del 5% de trabajadores en las empresas públicas debe constituirlo personas con discapacidad, ¿no? Aquí tengo que hacerle una corrección porque veo que no se ha corregido. El segundo punto es el siguiente, un incentivo también. Un 15% se le va a otorgar a las personas con discapacidad sobre el puntaje final obtenido en los procesos de evaluación, ¿no? Y selección, ¿no? En los concursos públicos, y que se incluyan los mismos en la entrevista final. Es decir, vamos a observar que en las bases, ¿no? de los procesos, ¿no? para la adquisición de un empleo público, ¿no? A estas personas les van a dar un 15% adicional sobre el puntaje total o sobre una persona con sus facultades normales, ¿no? O sea, va a tener una ventaja. Vamos a ver también, dice, solo para personas que presenten un grado de discapacidad mayor o igual al 33% que constan en su certificado de discapacidad. O sea, solamente para ese grupo de personas. Además, si en las plazas públicas existiera una vacante de persona con discapacidad, debe ser cubierta por otra persona con discapacidad, ¿no? Es decir, que las plazas libres que dejan las personas con discapacidad no sean cubiertas por personas, ¿no? que se encuentren, porque se reduciría el porcentaje de personas con discapacidad. La distinción del tema de discapacidad, es decir, si la persona tenía una discapacidad motora, puede ser asumida por una persona con discapacidad sensorial, no hay diferenciación. ¿No? Ahí no existe esa diferenciación ni tiene que existir igualdad, solamente en el término genérico. La vacante de persona con discapacidad, dice, debe ser cubierta por otra persona con discapacidad. Dice, en caso de empate de una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, ¿no? En el puntaje final de una evaluación, ¿no? Prioriza la contratación la persona con discapacidad. Es decir, que si existieran las dos al final del proceso de selección con el mismo puntaje, ¿qué pasó? Oh, pobrecita. Si existieran las dos personas, ¿no? Se tiene que priorizar la contratación de las personas que tengan discapacidad, ¿no? Entonces, con lo cual ya se intervenía de manera más directa en el caso del sector público, y que lo hemos venido observando en todos los concursos públicos, ¿no? Es a nivel público, no es privado. También. O sea, la norma señala, como hemos visto en el artículo 47, que son tanto para los públicos como para los privados, ¿ya? Entonces, en el sector público hemos visto cuáles son las características necesarias. Ahora vamos a ver en el caso de las empresas privadas, ¿no? En las empresas privadas nos va a señalar la opción, ni la opción siquiera, fija la necesidad tanto para empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, con lo cual involucra,
¿no? A las asociaciones, comités, en fin, todo tipo de organizaciones, ¿no? ¿Cuál es su característica? Que deben tener más de 50 trabajadores. Y la empresa tiene más de 50 trabajadores, está obligada a contratar el 3% de trabajadores con discapacidad. No hay margen de inferioridad en la tasa, ¿no? O sea, si hay 50 trabajadores, de ese grupo debe haber un 3% que sean trabajadores con discapacidad. ¿Cómo podemos marcar o saber realmente y desde cuándo, ¿no? ¿Cómo se va a determinar? El margen de contratación se va a marcar o determinar por periodos anuales, ¿no? Se va a contabilizar de enero a diciembre de cada año, ¿no? Y eso va a ser lo que se va a denominar la famosa cuota de empleo, ¿no? Eso es lo que ahora está de moda, la cuota de empleo. La cuota de empleo, entonces decimos que es de enero a diciembre, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, es un 3% de cada 50 trabajadores. ¿No? Tiene que ser empresa privada, lucrativa o sin fin de lucro. Y la persona debe tener también, en este caso, el 33% de discapacidad. ¿Cómo voy a determinar el 3% de los trabajadores? A través de la planilla. ¿Y quién lo va a determinar u observar? SUNAFIL. ¿Pero con quién más? CONADIS. CONADIS. ¿Ya? CONADIS. CONADIS va a ser quien va a ir a verificar, ¿no? O sea, se convierte en órgano. Bien, ¿qué sucede? Dice, si la cuota de empleo, si no se cumplen las condiciones, entonces hay incumplimiento. Y si hay incumplimiento, por lo tanto, debe haber sanción. ¿Ya? Entonces hablamos de sanción. Y entonces tendremos que hablar del proceso sancionador. Dice, si hay incumplimiento, tiene que haber un proceso sancionador. Bien, antes de empezar con ese proceso sancionador, tendríamos que ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿No? Si no cumplo, dice, un inicio del proceso. Y me dan 10 días hábiles. ¿No? Tengo 10 días hábiles para subsanar. Si subsano la situación, ¿no? Me indica que he cumplido con la norma. Pero puede ser que exista un no incumplimiento. Si he cumplido, esto me da el fin del proceso. Pero si hay un no incumplimiento de la norma, tengo que hacer descargos. Y si no, esos descargos no funcionan, por lo tanto, me van a aplicar
sanción. Voló. Ay, muchas gracias. Bien, entonces, frente a todo esto, ¿no? Lo que se ha creado es un proceso, ¿no? En todo caso, sancionador. Un proceso que se inicia en el mismo día que existe la verificación, ¿no? Y una vez que se ha hallado el incumplimiento, se inicia ese proceso sancionador, me dan 10 días hábiles para subsanar la deficiencia, ¿no? Si pasa esos 10 días la subsano, se cumple y por lo tanto un fin del procedimiento. Pero si no hay cumplimiento, ¿no? Se presentan unos descargos y finalmente le aplican la sanción. ¿Esos descargos cómo pueden ser? Cuando hablamos de los descargos, un descargo puede señalar el empleador que efectivamente no he generado puesto de trabajo, sigo con el mismo número, ¿no? La razón técnica que se denomina. No haber generado puestos de trabajo es un tema eminentemente técnico. No hay puesto de trabajo. Tengo 50 trabajadores y son los que tengo. Siguen trabajando, por lo tanto yo no puedo implementar. Ya está, no voy a despedir. Tendría que despedir a trabajadores para venir con la norma. Entonces, en ese caso no habría sustento del despido. No es válido. Por lo tanto, es una razón técnica. Pero sí ha generado puestos de trabajo, es decir, que sí ha habido, ¿no? Sí ha incrementado, ha contratado durante ese año gente, ¿ya? Tendré que asimismo señalar causas eminentemente, razones nuevamente técnicas. ¿Y cuáles serían esas razones técnicas por las cuales yo necesitaría no contratar a una persona con discapacidad? A ver, ¿cuál crees que puedan ser razones técnicas que los empleadores señalen como motivos suficientes y que sea un descargo ante el no cumplimiento? Tengo 50 trabajadores, pero 49 trabaja, uno se fue y he tenido que volver a contratar. Y al que he contratado, justamente no he cumplido con la norma, sino he contratado una persona normal. Razón técnica. Que se necesitaba un personal con ciertas habilidades, digamos, para cumplir, o sea, el cargo que se quiere cubrir no puede ser no puede ser cubierta por otra persona que tenga discapacidad, o sea algo de algún ejemplo podría ser algo que sea, o sea, necesite de que tenga todas sus capacidades. Muy bien, efectivamente, por ahí va el tema de la razón técnica. En primer lugar, que el 100% de las capacidades de la persona sean necesarias para cubrir esa vacante, ¿no? Esa razón técnica debe ser debidamente justificada y apoyada en documentación técnica igualmente, ¿no? Por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con el tema de la construcción, donde hay excesivamente los temas de procedimientos para el cumplimiento de normas y certificaciones, eminentemente se basan en el cumplimiento de ellos y por lo tanto no sería posible en alguna contratación de algunos puestos no contratar persona con discapacidad. Otra razón que se puede presentar, dice, oferta en ventanillas públicas de promoción del empleo. Es decir,
que la empresa no publicó su aviso de selección de contratación de personas, sino que lo hizo a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo presentó a través de la ventanilla pública y le dijo, mira, quiero o necesito las características de este trabajador, ¿no? Y incluso a pesar de haber ofertado el puesto de trabajo en la ventanilla pública, el ministerio le envió una persona normal. Otro, omitir requisitos que constituyan exigencia discriminatoria. Es decir, la oferta contractual no debe señalar en ningún momento que la persona deba tener el 100% de sus capacidades, o sea, no debe haber ningún indicio que señale que es exclusivamente para personas con sus capacidades al 100%. Señalar, dice, promover procesos de participación que permitan igualdad de participación. Es decir, al contrario, no sé si habrás visto últimamente los avisos de algunas empresas que publican y dicen presentar o comentar durante el proceso de selección, te dicen, somos una empresa inclusiva y por favor coméntanos si tienes alguna discapacidad, ¿no? Entonces señalan, por ejemplo, el aviso, o en el mismo proceso de selección hay un aviso, la persona se presenta y dice, bueno, te estamos haciendo, por ejemplo, el test, una prueba, señálanos o márcanos si eres persona con discapacidad. Es más, por ejemplo, en Aptitus, ¿no? El online, parece si es Aptitus, creo que es Boomerang o Aptitus, en online señala y dice, si es persona con discapacidad, marque, ¿no? Cuando envía el currículum dice, si usted presenta alguna discapacidad, marque, ¿no? Y luego cuando marca la persona le señala, diga, ¿tiene certificado de CONADIS? ¿No? Entonces marca a la persona, ¿no? Entonces eso significa que está permitiendo, ¿no?, la participación dentro de ese proceso de selección, ¿no? O sea, lo promueve. A pesar de eso, es decir, a pesar que le he dado todas las facilidades y presento, ¿no? No ha venido nadie a presentarse a ese proceso, ¿no? Entonces, es un descargo, una razón que tiene un descargo propio y por lo tanto, bien, voy a subsanar, yo cumplí con lo señalado por la norma, pero no se presentó nadie al proceso. Entonces yo necesito contratar una persona, ¿no? Omitir requisitos que constituyan exigencia discriminatoria. Es decir, por ejemplo, no va a señalar, necesitamos recepcionista, ¿no? Una recepcionista, y dice que no, o sea, recepcionista y en algún sitio, bueno, que no utilice silla de ruedas, por ejemplo. Ya está discriminando un sector ampliamente, le está negando las posibilidades. Una recepcionista no necesariamente necesita estar sentada la mayor parte del tiempo, es indistinto si hace con sus propias piernas o está a través de una silla de ruedas, ¿no? O sea, ahí no hay un criterio, ¿no? A ver, ¿cuál es la cuota? ¿No? Entonces, si tenemos esto, tenemos que ver cómo hallamos la cuota. Se inicia, dice, si inicia una actividad de enero a junio, se calcula el número de meses de ese primer año hasta diciembre. Es decir, si se contrata a una persona desde enero hasta junio,
¿ya? De enero, en ese periodo de enero a junio, voy a contabilizar los otros 6 meses que quedan del mismo año, ¿no? Para poder obtener la cuota de empleo. Si la contrato de julio en adelante, voy a obtener el cálculo a partir del año siguiente. ¿Ok? O sea, aquí me va a funcionar la cuota de empleo de enero a diciembre. Ese va a ser mi periodo. En cambio, si lo contrato de julio a diciembre, mi periodo contable va a ser al año siguiente, no ese enero-diciembre. Si contrato de marzo 2016, ¿no? Me va a significar que mi periodo contable se encuentra de enero a diciembre del año 2016. Y voy a contabilizar ese trabajador abril, mayo, junio, marzo. He dicho marzo del 2016, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses de trabajo efectivo durante el año 2016. ¿Ya? Pero si lo contrato en el mes de julio, ¿ya? O en el mes de agosto, ya no voy a contabilizarlo durante esos periodos, sino voy a contabilizar hacia el año entrante. Acá dice, se inicia después de julio, el cálculo de cuotas se inicia el mes siguiente. El año siguiente, me equivoqué, el año siguiente. El año siguiente. Si hay fusión, ¿qué sucede si hay fusión de empresas? ¿No? Tengo que calcular cuántos trabajadores hay en la empresa A y cuántos trabajadores hay en la empresa B. Entonces, en ese caso, voy a tener que calcular los números, o sea, las 2 empresas, pero siempre teniendo en cuenta en función de cada una la contratación. En qué año, en qué momento, ¿no? De la fusión, o en qué momento anterior a la fusión, teniendo en cuenta el número de trabajadores anterior al momento de la fusión. ¿Ok? A ver, más claro, si me fusiono en mayo del 2016, ok, mi momento de fusión mayo del 2016 significa que en abril de 2016 la empresa A tenía 50 trabajadores y la empresa B tenía 70 trabajadores. ¿Ok? En mi fusión voy a tener 120 trabajadores, pero mi cuota de empleo va a funcionar en cuanto 50 para la A al 3% y 70 al 3% para la B. Por separados. ¿Cómo se calcula la cuota? La cuota se calcula en el número de trabajadores, ¿no? Del empleador en un año por 0,03, que es la cuota de personas con discapacidad. Es decir, como me dice la norma, debo tener 50 por 0,03. ¿Cuánto me da? 50 por 0,03 me da un margen de, a ver, ayer he traído 1,5. Entonces lo que voy a necesitar es 1,5 trabajador. Se aplica redondeo de cifra centesimal superior a 5, ¿no? Entonces aquí esto será igual a 2 trabajadores. Por cada 50 debo tener 2 con discapacidad. Es decir, 48 y 2.
En un año, o sea, en un año. Hay que tomar en cuenta ahora. ¿Qué debo de tomar en cuenta? ¿Dónde está mi lapicero? Esto. Que si un trabajador, o sea, en un año, ¿no? Voy a obtener el número de trabajadores por 0,03, ¿no? Y esta va a ser la cuota. Si he trabajado el año completo. ¿Qué sucede si ha trabajado menos del año? Si he trabajado menos del año, por ejemplo 6 meses, tendré que tener, ¿no?, el año, ¿no?, sobre 12. Cada doceavo tengo que hallar el doceavo. Y si solamente he estado días, un treintavo. Luego por 12, ¿no?, para obtener el número de días y el número de meses que ha estado la persona. ¿Qué se va a contabilizar? Es decir, si hay una persona que ingresa a la empresa, ¿no?, una baja por una baja de maternidad, ¿no?, un descanso postnatal. Sabemos que hay 4 meses de descanso postnatal de un trabajador o de una trabajadora. Y quien viene a realizar el contrato de suplencia es una persona con una discapacidad, ¿no? Esa persona con discapacidad se va a contabilizar ese periodo de los 4 meses del descanso, ¿no?, postnatal, se le va a considerar como un periodo, como una trabajadora con discapacidad. Es decir, 4 meses del año, ¿no?, va a ser asumido por la empresa como un trabajador con discapacidad. ¿Y eso para qué va a ayudar? Va a ayudar en el momento del beneficio tributario. ¿Ya? Porque si bien tenemos una cuota de 0,03, ¿no?, tenemos que saber de pronto cuántos días o cuántos meses tuvimos una persona con discapacidad trabajando, ¿no? Es decir, esto es válido, por ejemplo, en las empresas grandes que tienen personal que se va de vacaciones, ¿no? Pero como hemos observado, no hay posibilidades por razones técnicas del cumplimiento de la norma, pero la norma nos puede exigir, bien, pero tuviste 2 que se fueron de descanso, un descanso postnatal y una de vacaciones. Y en esos 2 puestos que se han ido de descanso, pudiste haber contratado 2 personas con discapacidad. 4 meses para la persona que se fue de descanso postnatal y 1 mes por la persona de las vacaciones. Ahí hay 2 personas diferentes que pueden completar términos, ¿no?, porcentuales en cuanto a discapacidad. Y eso sí hay que tenerlo en cuenta cuando las cuotas de empleo han sido cubiertas en su totalidad. ¿Ya? Entonces, otro punto, por eso que, en el tema de la razón técnica, creo que ya lo borré. En la razón técnica, otro punto que se señala, voy a ponerlo aquí chiquitín para que te acuerdes. En el tema de la razón técnica podemos observar 2 situaciones, ¿no? 1, no hay contratación nueva de trabajadores. Nueva de trabajadores, ¿no? Esa es una primera opción. O tenemos que verificar que el número de trabajadores en la empresa ha disminuido. Es decir, no hay contratación nueva de trabajadores. Bien, los 50 trabajadores que yo tenía en el año 2015
continúan trabajando en el año 2016 y no hay posibilidad que yo los despida, por más norma que tenga que implementarla. No puedo. Bien. Pero también puede suceder que yo he tenido 51 trabajadores, ¿no? Y uno se jubiló. Y tengo ahora 50 trabajadores. Y los 50 me siguen produciendo porque ese puesto laboral del trabajador 51 ya no me era indispensable. Y por lo tanto me ha disminuido. O por ejemplo, porque hay que tener en cuenta que para la cuota de empleo, en el caso del trabajador con discapacidad, no vamos a tener en cuenta el tipo de contrato que tiene el trabajador. Ese es un otro criterio más que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, tenemos en este momento 50 trabajadores, de los cuales 20 son indefinidos y 10 son por contratos. Y ha culminado el contrato de obra y servicio de un trabajador, ¿no? Porque se acabó la obra y se acabó el servicio. Y ya no vamos a brindar ese servicio. Y teníamos 51 y ahora tenemos los 50. Imposible modificar, razón técnica. ¿Ok? Entonces, la norma va a ser muy exigente. Se dice que es exigente a partir de este año en ese aspecto, ¿no? Entonces, como recién lo estamos viendo, se está viendo el tema de la cuota de implementación, ahora justo 2016, ¿no? Entonces recién se van a establecer un poco el tema del marco de las sanciones, ¿no? Es algo muy novedoso. Otra cosa es también, si tengo ahora, las cuotas en el marco de la cuota de persona con discapacidad, ¿qué sucede si yo en la empresa tengo 50 trabajadores? O vamos a ponerle más, 60 trabajadores, ¿no? Pero dentro de este mismo grupo de empresa, 2 trabajadores que tengo tienen discapacidad. ¿Ya? Significa que de estos 60 trabajadores, mi cuota, ¿cómo voy a encontrar? Voy a sacar 58 trabajadores por 0,03, ¿no? No, perdón, me he equivocado. Voy a obtener el total de trabajadores. 60 trabajadores por 0,03. Y voy a hallar mi porcentaje, ¿no? Y ese porcentaje, ¿no? Tengo que encontrar cuánto son 2 trabajadores por 0,03. Y tengo que observar si con este grupo de trabajadores cumplo mi cuota de trabajadores con discapacidad. ¿Por qué los trabajadores por 0,3? Porque en esta empresa tengo 60 trabajadores, de los cuales 2 trabajadores son trabajadores con discapacidad. Dentro de mi contratación normal. Eso tengo que tener en cuenta. Otro punto, es muy distinto para poder hacer el cálculo, ¿eh? Esto cuando los tengo acá, entonces saco los 60 por 0,03, ¿cuánto me sale? Sí, 1,8, ¿no es así? ¿Ya? Que sería igual a 2. Y 2 por 0,03, ¿cuánto me sale? 0,06. Ya, aquí estoy cubriendo de los 2, 0,06. ¿Cuánto me falta para cubrir? $94, casi 2 más. Dos más, sigue manteniendo. 2 más.
Porque acá ya me está cubriendo esta cuota de empleo. Yo acá tengo ya 2 por 0,03, sale 2 por... A ver. 6, 2 por 0,6. Ah, no, a esto hay que disminuirle. Ya 1,8 menos 0,06. Hay que disminuirle. 6 y 4, 10. 9. 1. 1, 14. 1 nada más. No es 2, 1. 1. Es que este porcentaje le disminuyo, esto le disminuyo a esto. Y en vez de tener que buscar 2, ya no voy a buscar, sino solo 1 es lo que me falta. Porque estos 2 trabajadores ya me están completando. 2 menos, no, sería 1,8. 1 nada más. Te necesitaba 2, ¿no es así? 1,8. Perdón, ya me confundí. Sí, 60 trabajados por 0,3 son 1,8. Y como tengo 2 trabajadores, he completado la cuota de discapacidad. No, perdón, te estoy confundiendo ya. Como tengo 2 trabajadores con discapacidad, he completado la cuota. Porque me está diciendo 1,8 y estos 2, he completado la cuota de discapacidad por encima del monto. Ya, perdón, ha sido así. El porcentaje por encima del monto. Ahora, esto es lo que tengo acá. ¿Qué sucede si yo tengo 60 trabajadores, pero un trabajador ha devenido en discapacidad? Es muy distinto. De los 60, en julio del 2016, un trabajador ha devenido en discapacidad. Recién. Ok, sí. Pero, ojo, hay que tener cuidado. ¿Cuándo estamos viendo? Julio del 2016. ¿Para cuánto se va a contabilizar este señor? Para el siguiente año. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ojo también, hay que prever que que haya devenido en discapacidad, ¿no?, se otorgue bajo certificación. Puede ser que ha venido en discapacidad, pero aún no hay certificación. Lo válido para la empresa va a ser desde el momento en que el certificado se asuma que es trabajador con discapacidad. Porque puede venir, ha tenido una empresa de construcción, ha tenido un accidente el señor y ha venido en discapacidad. De ahí, no sé si con usted fue que hice la clase, en la cual les comentaba que cuando suceden estos casos o estos temas y la persona que tenía estos accidentes venía en discapacidad, inmediatamente, muchas veces, muchas empresas daban esta situación para poder proceder, ¿no?, a retirar al trabajador. Sin embargo, ahora se lo van a tener que pensar, porque posiblemente por ese trabajador, si lo reubico dentro de la empresa, estaría generando mi cuota de discapacidad. ¿Ok? Entonces, esa posibilidad surge dentro de mi mismo marco de trabajadores, ¿no? Entonces, a ellos, en ese aspecto se va a tener que tener en cuenta toda esta situación. Bien. ¿Qué va a pasar con el tema del despido? Era sobrevenido, el trabajador sobrevenido, el trabajador, ya, sí que tiene que tener la cuota. Bien. Ahora, es necesario para el despido
¿no? La causa justa, ¿no? Como en otras situaciones, como lo hemos visto en el despido generalizado, el tema de la causa justa. Es decir, que se ampare en la capacidad o la conducta del trabajador, ¿no? Por tanto, en el caso de los trabajadores con discapacidad, dice, si la causa es justa, ¿no?, debe ser demostrado por el empleador, similar al tema del régimen general, ¿no es así? Haber realizado los ajustes razonables y que no exista puesto vacante al cual el trabajador pueda ser transferido. Entonces, el trabajador que ha venido en discapacidad porque el señor era chofer del transporte y en un accidente perdió la pierna o perdió las piernas, ¿no? Entonces, ¿en qué sobreviene? Discapacidad, porque ya no está capacitado para ejercer su puesto de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, en ese caso el despido tendría una causa justa, basada en una causa justa. Lógicamente se ha cumplido con todo el procedimiento adecuado. En este caso, por eso te comentaba, debe existir que no hay posibilidad de trasladarlo en un nuevo puesto de trabajo. Es decir, bueno, pues ahora lo voy a mandar a este señor a recepción, ¿no? O la posibilidad que ocupe el cargo de recepcionista de la empresa o de cajero, no lo sé, algún puesto que él pueda, a través de su experiencia, poder trabajar. Otro, la empresa definitivamente está ubicada en la 5ª planta de un edificio que ni siquiera es propio, madre mía, en la 5ª planta de un edificio que ni siquiera es propio, ¿no? Y el señor ha perdido las piernas, tiene que, ¿cómo va a subir? Hay una imposibilidad manifiesta en cuanto al lugar, y ahí no va a poder, bueno, pues que yo tengo mi trabajadora con discapacidad y ahora voy a tener que colocar un ascensor, porque es imposible, no es mi propiedad. No hay posibilidades de realizar esos cambios para que pueda ese trabajador desplazarse por la empresa. Entonces, si se demuestran adecuadamente esas causas, sí, el despido se va a considerar justo. ¿Cuándo se configura nulo en el caso de las personas con discapacidad? El tema es muy sensible, porque ellos consideran que todos pueden ser motivos de discriminación basados, ¿no?, en la discapacidad que pueda tener, ¿no? Entonces, definitivamente, si el motivo no se basa o no se demuestra que se encuentra centrado en alguna de las deficiencias propias que tiene esa persona, definitivamente no habría término o continuidad de la nulidad. ¿A qué le van a considerar acto de hostilidad, ¿no?, y que tú sabes que es sancionable, ¿no? La discriminación por discapacidad, ¿no? O sea, el que constantemente, es que lo hemos trasladado porque que es el... O a la negativa de realizar ajustes en el puesto de trabajo. Sí, la empresa es propia, el terreno es propio, y lo que hay que hacer es una rampa, por ejemplo, ¿no?, para que suba esta persona, y la empresa constantemente se niega porque en realidad lo que quiere es sacarse a esta persona, ¿no?, de la empresa, ¿no? Entonces, el acto de hostilidad, el simple hecho de negarse a realizar los ajustes de ley que fueran necesarios para que pueda trabajar o desempeñarse una persona de discapacidad en toda la extensión, sería considerado un acto de hostilidad. Y en el caso de la no adecuación por el hecho de que es una propiedad ajena, la imposibilidad de adecuación. ¿No se considera como discriminación? No, porque cuando, en el sentido, si decimos que es la imposibilidad de realizar ajuste, ¿no?, o modificar una rampa en un edificio que no es mío, ¿no? Porque ahí
más que una razón de hostilidad, es que no hay una dependencia directa de parte del empresario, se puede demostrar, ¿no? Pero es muy distinto que si el local o la situación es totalmente propia. Ahora, aquí hay que también señalar que hoy en día, con los temas relacionados a la inclusión de las personas con discapacidad, las normas de seguridad y salud en el trabajo que se han implementado señalan que la mayor parte de las empresas debe adaptar, ¿no?, los lugares de trabajo para que sea acorde con las personas con discapacidad, con lo cual señala, tienen que haber rampas, tiene que haber ascensores para trasladar las sillas de ruedas, ¿no? Entonces, si son pisos más elevados, ¿no? Entonces, siempre, definitivamente, tendría que haber una consistencia que no colisione una norma con otra, ¿no? Entonces, por eso. Pero por el tema de seguridad y salud en el trabajo, hoy en día la mayor parte de empresas lo que hace es reajustar, ¿no?, esos temas. Bien, el tema de seguridad y salud, dice, debe ser garantizado por el empleador. Definitivamente, si voy a contratar, no es que ahora una razón, creo, o vamos a considerarlo una razón selectiva, ¿no? Bueno, no, esta mala palabra que he empleado, una razón de responsabilidad social, sino ya es una obligatoriedad prácticamente para el empleador contratar personas con discapacidad, y por lo tanto, si existe un margen de obligatoriedad, el tema de seguridad y salud en el trabajo debe ser garantizado por el empleador, con lo cual deberá realizar los ajustes técnicos para poder efectuar el trabajo, ¿no? Es decir, no podría garantizarse un trabajo a 50 trabajadores, ya se supone que es una empresa de una regularidad de cantidad de trabajadores, con lo cual se debe ajustar las condiciones necesarias para ello. Bien, hablamos en este caso de la existencia de beneficios tributarios. Bien, la norma, si bien ha señalado la obligatoriedad para tanto el sector público como para el sector privado, también ha señalado beneficios tributarios, ¿no?, por la contratación de esta persona. Sin embargo, estos beneficios tributarios tienen que estar alineados a que no puedan generar saldos a favor del contribuyente, ¿no? No sean arrastrados a ejercicios siguientes, es decir, bueno, si ahí lo que tengas y te sobre, ahí lo inviernes, no puedes generar, decir, bueno, pues ahora el siguiente semestre voy a lo que falta, no, todo se agota dentro del mismo ejercicio tributario, el mismo año. No otorgan derecho de devolución y no se transfieren a terceros, ¿no? Entonces, definitivamente, el beneficio tributario es para disfrutarlo durante el año de ejercicio tributario que le corresponda, ¿no?, si es que va a obtener beneficios tributarios. Generan saldos a favor del contribuyente. El contribuyente es, en este caso, el que tiene la discapacidad, ¿no es cierto? No, estamos hablando del empresario. Ah, para el empresario. Para el empresario, sí. Para el empresario. El beneficio tributario es para el empresario, no para el trabajador, ¿no? Porque el beneficio, la ley dice, bueno, si contratas trabajadores con discapacidad, te voy a ayudar a que tú puedas generar algún tipo de descuentos, ¿no?, en el pago de la renta, ¿no? Entonces le dice, bueno, si generas saldo a favor del contribuyente, no debe generar saldos, ¿no?, positivos, se supone, ¿no? Todo debe cerrarse ahí. Bueno, si genera algún tipo de saldo, ahí quedó, no va más. No se puede decir, bueno, pues ahora que quede para el siguiente ejercicio, ¿no?, porque hay algunos saldos que puedes dejarlo para el próximo ejercicio. En este caso, ese específico no. Contablemente puedes hacer
los otros, pero ese no. No otorga derecho de devolución, es decir, bueno, pues ahora quiero que me devuelvan, ¿no? Porque ahora yo he contratado a personas con discapacidad y de acuerdo a todo me ha salido, ahora tengo que devolución. No, solamente te beneficias para tu descuento, nada más. Y no lo voy a transferir, no, entonces ahora transfiero este saldo a favor de mi siguiente empresa, ¿no? De la otra empresa asociada, tampoco lo puede hacer. Solamente es válido para la empresa a través del cual se encuentra laborando los trabajadores con discapacidad, ¿no? Entonces ahí nomás se queda el derecho. ¿Okay? Y finalmente vamos al tema de las pensiones, ¿no? Hay beneficios de pensiones no contributivas por personas con discapacidad severa, ¿no? La jubilación adelantada debe acreditar 20 años de aportación y 55 años. A ver, en este caso, ¿no? Van a ser específicamente 3 tipos de beneficios, ¿no? Van a tener, en el caso de los trabajadores con discapacidad, tienen el mismo sistema de salud, el mismo sistema de pensión, todo, o sea, es un trabajador igual. En este caso, el tema de las personas con discapacidad, solamente estamos hablando de un beneficio en cuanto a cuotas, ¿no? De trabajo. En el caso de la pensión, estas personas sí van a tener, por la sensibilidad que manejan, se pueden jubilar a los 55 años, por ejemplo, a diferencia de todos los demás, que son 10 años más, ¿no? La jubilación adelantada, se puede jubilar por adelantado. Si acredita que tiene 20 años de aportación, es una persona con discapacidad, se puede jubilar, ¿no? Y puede proceder a hacer pensiones no contributivas por discapacidad severa, ¿no? Cuando hay una discapacidad muy fuerte, mayor de los grados señalados, puede hacer su pensión contributiva, o sea, él mismo se paga su pensión, ¿no? Y beneficiarse al final de una jubilación adelantada o una jubilación a los 55 años de edad. O sea, no hay, en el tema de pensiones, luego lo demás, el disfrute total de este tema va a ser similar a todos los demás, ¿no? Entonces lo que aquí deja claro, muy clara la norma, es la necesidad de adecuar, ¿no? Las cuotas de empleo a estas personas, ¿no? Y lo que lo está haciendo de máxima exigencia a partir de este año, ¿no? Que generalmente se cumpla la norma, ¿no? Y ahí sí viene un poco el problema, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces la discusión está en que si las empresas tienen los topes máximos, ¿no? Es que las personas que hagan sustituciones, ¿no? Sean personas con discapacidad, o sea, por lo menos para que en algún porcentaje se vaya cumpliendo eso, ¿no? Con respecto a las pensiones no contributivas por discapacidad severa, comentó que ellos mismos pueden pagar su pensión. Sí. Ellos lo que hacen es, bueno, pueden, a ver, cuando ellos presentan una discapacidad, o sea, ellos están trabajando, ¿no? Ellos trabajan, pero se agudiza, hay varias situaciones, se agudiza la situación a través de la discapacidad que tienen del 30%, aumenta un número en el cual ya no pueden continuar ejerciendo sus funciones adecuadamente, ¿no? En ese aspecto van a tener que ofrecerle un tipo de pensión, ¿no? Como beneficio para estas personas, a través de las cuales no necesariamente se contabilice todo ese periodo, ¿no? de los 20 años, pero simplemente se den participaciones pequeñas, o ellos mismos van a tener que contribuir hasta los márgenes de 20 años o 55 años, ¿ya? Pero no con esa... Como si estuviesen trabajando. Pero de manera particular, así como cuando se hace de manera particular el salud, pensiones no contributivas, es decir, pensiones personales que pagas tú personalmente, en este aspecto también lo van a tener que pagar ellos.
Y luego, pues, a ver, puede generar sobre los precios siguientes, los temas sancionadores. Lo novedoso acá y los planteamientos que ofrecen es en cuanto al sector público-privado, ¿no? O sea, la mayor parte de señalan si puede ser un acto discriminatorio el tener que contratar personas, no contratar, sino que en el momento en el sector público de las evaluaciones públicas, de los concursos públicos, ¿no? Se le otorgue un 15% no favorable a una persona con discapacidad frente a una persona que no tiene discapacidad. Ahí hay alguna situación que algunos consideran que puede presentarse como discriminatoria, ¿no? Y que en el momento final, si existiera empate, ¿no? en las plazas públicas, la plaza va a ser otorgada siempre a una persona con discapacidad, ¿no? O sea, ahí va a haber como un pequeño favorecimiento a este tipo de personas, pero con el fin de promover, lógicamente, la contratación de las mismas, ¿no? Entonces, ahí quizás hay un punto a través del cual también se quiera generar conciencia. Por otra parte, ¿no? Hay empresas a través de las cuales el tema de trabajadores con discapacidad ha sido su trabajo de muchos años, ¿no? Y donde ha resultado, por ejemplo, una de las empresas es Renzo Costa, donde gran cuota de trabajadores, yo creo que supera ampliamente la cuota de trabajadores señaladas por el Estado, son personas con discapacidad, ¿no? Entonces muchos señalan de que lo ven como un elemento por el cual ellos validan, ¿no? este tipo de contratación para poder obtener beneficios tributarios, ¿no? Sin embargo, también eso habría que aclarar que si bien ellos contratan una cuota alta, lo que las demás personas del mercado pues también dejan libre, ¿no? O sea, la posibilidad de la contratación en el sector privado de personas con discapacidad para la obtención de mejoras tributarias es libre, ¿no? Entonces, no necesariamente se puede decir de que es porque se quieren beneficiar del tema tributario, ¿no? Eso es algo, y ellos lo han venido trabajando desde el área de responsabilidad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, y tienen un número superior de las cuotas señaladas, ¿no? Eso es un ejemplo, creo, de las empresas. Así que, ¿qué más te ha quedado en el tintero? A ver. Sobre la cuota del sector privado. Ya. En cálculo, cuando es 6 meses, igual a un doceavo, y en el caso de 30 días. Un treintavo. Ajá. Eso, cómo calcular, no me quedó muy bien claro, digamos, en lo que es 6 meses y 30 días. Ya. A ver, no, lo que señala, tenemos el número de trabajadores en un año, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, 20 trabajadores que trabajan 365 días, ¿no? Esto lo vamos a multiplicar por 0,03 y esto nos va a dar la cuota, ¿no? Al año. ¿Ok? 20 trabajadores. ¿Ya? Y esto vamos a ver equivalente al año. Ahora, nos dicen que de pronto solamente vamos a tener 2 trabajadores que han trabajado 6 meses, ¿no? De los 365 días del año por 0,03. Entonces, estos 6 meses, ¿entre cuánto voy a hacerlo? Entre 12 primero. Y luego lo que me salga, que será 6 por 0, no, menos me sale más. 6 entre 12, 4. 2 por, no.
Es 2 por 6, ¿no? Es 2 por 6 entre 12, ¿no? A ver, no, 2 por 6 no, son 6 meses, 6 entre 12 para poder obtener el número. 6 entre 12, 0,8, 0,83 por 2 es 1,66, 66 por 0,33, ¿cuánto me da? 0.83 de dónde sale. 6 meses de 12 que conforma un año. Este es el doceavo, 12 meses, igual 12 meses. En un año tenemos 12 meses, pero solamente aquí vamos a hallar 6 meses de 12. ¿Lo dividido? Sí, 6 entre 12. 6 entre 2. 6 entre 12. Hay 0,5. 0,5 por 2 sale a 1. Y acá tengo 1,33. ¿No? Y vamos a hacerlo así, 6 meses entre 12. Ahora vamos a imaginarnos que son 25 días. ¿No? 25 días sobre 30 y esto por 1 sobre 12. Es 1 por 0.33. 25 entre 30, 0,83. A ver, me voy a volver. 25 entre 30, 0,83 por 1 entre 12, 0,06. A ver. Sí. Acá. Entonces, aquí hemos sacado 2 por 25 sobre 30. Ya, por 1 sobre 12. $25 entre 30. 25 entre 30 me da 0,83 por 2, 1 sobre 12. Ya, por 1 entre 12, 0,13. 0,33 0,04. Estos dos trabajadores que han trabajado 25 días de 30 durante un año da un total de un porcentaje de un 0,04 del total del tiempo que ha trabajado. Dos trabajadores que han trabajado 6 meses durante un año me es igual a 1,33. La multiplicación en el primer caso es 1 por 0.33 o 0,3. 0,3. Sí, ya decía yo. Sí, no me cuadra a mí tampoco, por eso. 0,303. Sí, decía que ahora sí. 1
por 0.03 por 0.03 y ahora sí, y acá 0.13 0.069, ¿no? Sí, ahora sí sale. Son porcentajes muy poquitos. O sea, según de 2 trabajadores por 25 sobre 30 y sale 1.85, ¿no? 0.25 entre 30. Sí. A ver, espérate. Este es 12. ¿Te has cansado? No sé por qué tanto enloquecido. Has estado muchas horas, son 3 horas y media. Ah, lo que pasa es que en la oficina estuve ya muy estresada. ¿Sí? Todo el día, sí, por eso. Ah, puede ser que sea eso. He caminado como nunca, porque si estoy en mis vueltas, todavía no he estado enfocada. Tú trabajas, creo, en una clínica, un hospital, ¿no? Una clínica. Ah, una clínica. ¿Y ustedes contratan personal con discapacidad? ¿Cuántas personas trabajan en tu clínica? Lo que pasa es que la mayoría de trabajadores están como, digamos, conocidos por honorarios, no están en planilla, ¿no? Son pocos. Sí. Y trabajamos como 30 personas. Ah. O sea, son menos de 50, con lo cual todavía no están obligados. Diario, pues, ¿no? Porque en total, diarios sí 30 personas. Ah, pero son más personas que trabajan. Vienen por turnos. En el caso de médicos, Ah, bueno. variado, ¿no? En la mañana puede trabajar uno, en la tarde otro.
caso de enfermeras también igual, en el caso de técnicos también igual. Contratos a tiempo parcial, que les llaman, les realizan. Bueno, el actual abogado la ha denominado locación de servicio, lo cual a mí no me parece porque hay subordinación, pero él lo mantiene en ese, digamos, en ese régimen. Dice que es locación de servicios porque ellos generan recibo por honorarios, pero en la práctica no es así. Claro, claro. Ya él ve cómo... Claro, ya él ve cómo va a sustentar eso. Ah, ya. Ah, bueno, si es así, sí. Sí, Bueno. porque hay enfermeras que trabajan de lunes a sábado y trabajan desde las 6:15 de la mañana hasta las 7:40 de la noche, a veces hasta las 8 de la noche. Wow. Por locación de servicio. Sí, es que la mayoría de clínicas que dan ese servicio de hemodiálisis trabajan con esa modalidad, entonces los trabajadores como que no reclaman porque si van a trabajar en otra clínica los van a tratar de la misma manera, entonces la mayoría de trabajadores están tranquilos. Hay los más seleccionados, los que digamos resaltan en la empresa, nada más están en el planilla. Ah, ok, ya. Wow. Sí. Bueno, entonces, claro, si son más trabajadores, o sea, no serían 30, sino posiblemente lleguen a 50 o más. Claro, en total sí. ¿Y de las personas que trabajan, tienen ustedes personas con discapacidad? No hay ningún. Entonces ustedes sí van a tener que de pronto en algún momento hacer adecuación de la norma. Sí, pues, a pesar que está en el régimen de MIPE, ¿no? No hay distinción, ¿no? No, solamente es el número de trabajadores. Usted, o sea, la norma señala que tenga 50 trabajadores. Ahí no hay distinción en el régimen, porque incluso te dice, si no eres empresa y eres una ONG, pero ofrece servicios a trabajadores, pues ahí tienes que hacer valer la norma, ¿no? Sí, pues, sí. Usted es una pequeña empresa, eres una pequeña empresa. Sí. ¿O pequeña o mediana? ¿O micro? Está en eso, porque según lo que se factura mensual es 200.000, 190.000. Bueno, estás... Sí, al año ya pasamos. Por supuesto. Sí. Pasan, entonces sí, definitivamente. Bueno, ahí tiene sus restricciones, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, pues, sí. Ahí hay que tener mucho cuidado porque definitivamente en algún momento eso trae sus consecuencias. Sí, hemos sido sancionados fuertemente por la SUNAT. ¿Ves? Sí. Trabajadores. Con respecto a lo que es facturación. Tributación. Sí, pero desde ahí hasta el momento todo va tranquilo, por eso es que Sigue funcionando. toma las cartas en el asunto del contador y por ahí ve, ¿no? Digamos, un cambio de régimen. Porque muchas veces es más beneficioso un cambio de régimen por contrato como le dicen, contrato parcial, ¿no? A tiempo parcial de los trabajadores, ¿no? Sí, porque ahora vamos a tener digamos una facturación mayor porque nos están enviando, derivando mayor cantidad de pacientes de salud, entonces por ahí creo que ya no vamos a pasar como MIPE, porque estamos ya pasando el monto, ¿no? Pero depende, tú sabes en qué año ha sido constituida. Eso justamente estaba viendo, voy a ver mañana porque creo que ha sido constituida en el 2009, entonces ya pues tal vez por eso, ¿no? Porque el contador se ve tranquilo, está tranquilo sobre ese tema y sobre también la locación de servicios. Según él dice que si el personal acepta el contrato de locación de servicios, ya es una voluntad de las partes. Según él dice eso. Yo le digo que no. Y él me dice que sí. Entonces ahí veremos ya pues qué pasa más adelante. Porque tenemos minorías
A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué te sustenta para...? O sea, tú sabes que lo que se está haciendo no es correcto, ¿no es cierto? Eres consciente. Pero él te dice, a ver, si el trabajador lo acepta, es una contratación aceptable, ¿no? Partes. Ajá. Entonces, ¿cuál es el verdadero argumento jurídico que sustente todo lo contrario y que realmente es la base de todo lo contrario? No está, digamos, no cumple los requisitos para la locación de servicios porque en subordinación, lo que es lo básico, ¿no? Para que pase a ser un contrato normal de trabajo, subordinación porque hay horarios, ¿no? Y eso se puede probar, hay horarios, se pasa, digamos, los límites. Los límites, ¿no? De las 8 horas se pasa. Entonces sí cumple los requisitos para hacer para pasar a hacer un contrato de trabajo. Pero sobre todo porque en el contrato laboral no hay posibilidad de acuerdo entre las partes, porque es el empleador quien da las reglas de la contratación, ¿no? Entonces, en base a eso, el argumento de señalar que mientras el trabajador acepta las condiciones, no, porque por principios laborales, ¿no? Todo aquello que le afecte se considera como algo nulo, ¿no? Hay nulidad. Entonces definitivamente no es un principio irrenunciable sus derechos, ¿no? Entonces por toda esa situación, no por primacía de la realidad, simplemente en base a principios sin citar aspectos normativos, ¿no? Ahí hay un sustento jurídico por el cual tienes que en algún momento decir, ve, aquí está el sustento jurídico por el cual les señalo que está sucediendo estas actividades.